Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un honor estar compartiendo con todos ustedes y muchísimas gracias a DMC, a la doctora Luciana Almeida y a NUPEN por permitirme compartir con todos ustedes un poquito de mi experiencia clínica. Mi nombre es Pilar Blanco, soy odontóloga integrativa, soy cosmiatra también, técnica en drenaje linfático, tengo una maestría en periodoncia y cirugía mucogingival, bueno, y entre otras. Uso el láser hace aproximadamente 13 años. Hoy el tema que me corresponde es láser quirúrgico de diodo. Vamos entonces a iniciar. Voy a contarles un minutico, un poquito de mi historia, porque para mí es muy importante quiénes han marcado mi vida en el mundo del láser, quiénes han sido mis grandes maestros y de quienes siempre van a estar presentes en mi vida. Pues tenemos al doctor Gutneck, que pues ahorita ya no está con nosotros, desafortunadamente, pero quedó en todas nuestras mentes y en nuestros corazones todas sus enseñanzas. El doctor España, que es mi profesor de la maestría de la Universidad de Barcelona. Sam Lowe, que es un personaje muy especialista en la parte de herbio en periodoncia. El grupo de profesores de la maestría en la Universidad de Barcelona, está nuestro profesor Miguel Martins de la Universidad de Agen, del centro de láser de la ALZ, y mis profesoras de Brasil, también tengo otras profesoras de Brasil muy queridas que he aprendido mucho la parte de biofotónica y orofacial con láser también con ellas. Mi trabajo realmente del día a día es enseñar a los doctores, no solo odontólogos, sino especialistas en diferentes especialidades médicas, a utilizar los láseres correctamente, con conocimiento basado en la evidencia científica y basado en la experiencia clínica. Estos son grupos de los cuales, pues, en diferentes países donde he estado, en Perú, Bolivia, República Dominicana, bueno, diferentes países de Latinoamérica, donde he podido compartir con todos mi experiencia en la parte clínica con láser. Manejo todas las longitudes de onda de láseres quirúrgicos, también manejo, creo que todas las longitudes de láser terapéutico, y manejo también lo que es láser de herbio, neodimio, CO2. Tengo un centro médico en la ciudad de Santa Marta, que están invitados todos, donde tenemos varias especialidades médicas y en todas aplicamos el láser. Tenemos un grupo muy especial que yo sé que todos nos recordamos, que es el primer grupo que vino a Colombia a capacitarse y a certificarse con la Universidad de Aachen en Alemania, después de haber firmado el convenio con el doctor Gutneck para convencerlos de que vinieran a Colombia, y bueno, ahí empezó en Latinoamérica el recorrido de la educación con el láser. Tengo en este momento, direcciono el diplomado de láseres de diodo y luces LED con la Corporación Universitaria Rafael Núñez. También estoy direccionando el diplomado de todas las longitudes de onda de láser y LEDs de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia. También tengo convenios con la Universidad de Magdalena acá en Santa Marta, y sigo trabajando con la ALZ, que es el Instituto de Láser de la Universidad de Agen, y también tengo un instituto en España que se llama así decir, que dicta maestrías en diferentes especialidades de odontología. Ahí yo dicto la parte de lo que es el tema del láser. Y bueno, esto es una imagen que con mucho cariño creo que fue mi primera publicación junto con el grupo de la Universidad Rafael Núñez, y tengo pues otros pinitos que he dado en la parte de investigación. Es súper difícil trabajar en la parte de investigación, pero nos deja muy buenas experiencias. Ahora sí vamos al tema que nos atañe el día de hoy, y que es el láser. El láser tiene dos conceptos. Uno, lo que es el dispositivo médico como tal, y la luz específicamente. ¿Qué es la luz láser? La luz láser, como simulada de radiación, y es una luz que bioregula los sistemas biológicos de las células. Es una radiación electromagnética no ionizante, porque no nos causa daño. Es una forma de energía radiante.
Yo siempre les digo a los doctores y a sus asistentes y a su grupo de trabajo que el láser, al no ser ionizante, no hace daño a nivel celular, pero sí hace daño si no estamos preparados para en algún momento hacer daño con el láser. Bueno, la luz láser tiene unas propiedades específicas. Voy a nombrar solamente las propiedades más comunes, aunque hay otras propiedades, pero las más importantes es la amplificada, monocromática, unidireccional y coherente. Amplificada, como su nombre lo dice, luz amplificada por emisión de estimulada de radiación. Monocromática, pues es una sola longitud de onda. Nosotros no encontramos láseres con 2 longitudes de onda, menos 3 longitudes de onda. Siempre por esa fibra, por esos tips sale una sola longitud de onda. Hay láseres ahora en el mercado que tienen 2 longitudes de onda, 3 longitudes de onda, pero es el cuerpo del equipo como tal el que tiene esas longitudes de onda, pero sí hay que programarlo, si yo voy a usar el 650, si voy a usar el 980, si voy a usar el 450, dependiendo de la longitud de onda que yo vaya a utilizar. No quiere decir que todas las podemos usar a la vez. Y también es unidireccional y coherente. Tiene en la parte de lo que es la coherencia, a diferencia con la luz. Por eso siempre coloco esta imagen del bombillo, para comparar un poco lo que es, porque también es una luz, y lo que es la luz láser. ¿Sí? Las propiedades físicas las podemos ver impresas en esta imagen. Entonces, yo con un bombillo puedo quemarme si dejo el dedo pegadito al bombillo mucho tiempo, ¿sí? Pero no puedo hacer un corte, no puedo hacer una incisión, como el láser, ¿sí? Que por todas esas propiedades y sus características podemos hacer bioestimulación, fotobiomodulación y hacer cortes en tejidos blandos, específicamente hablando de láseres de diodo, porque hoy no vamos a hablar de láseres de Herbe. Entonces, vamos a hablar de cómo funciona un láser. El láser es un equipo que tiene una caja de resonancia. En esa caja de resonancia está un elemento activo. En nuestro caso específicamente está el diodo y tiene otros elementos activos que se encuentran en la tabla periódica. Tiene 2 espejos, tiene uno parcialmente reflectivo, uno 100% reflectante. Entonces, yo a principio de pandemia empecé a crear un poco de videos para hacer un poco más didáctica a través de esta pantalla que no ha sido fácil para todos, más para nosotros que estamos enseñando continuamente, que vemos las caras de las personas, de los doctores cuando están con nosotros. Ha sido supremamente difícil, pero tengo un videíto que sé que les va a gustar y lo hice de la manera más didáctica para que podamos entender cómo funciona un láser. ¿Cómo funciona un láser? Sencillo. Es la pregunta que nos hacemos siempre que entramos al mundo del láser. Un láser está constituido de energía que contienen los átomos. Al excitarlos, se disponen a emitir luz. En cuanto uno de ellos emita espontáneamente un fotón, estimulará a otros a hacerlo también. Y así obtendremos una bonita cascada lumínica. Pero para no dejar escapar la luz, la atrapamos en medio de 2 espejos y dejamos que reboten entre ellos a través de los átomos. Toda la luz que pasa los estimulará a emitir mucha más luz, siempre y cuando nos mantengamos excitando los átomos. Ellos estarán felices de emitir luz eternamente. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué los átomos emiten luz solo porque un fotón pase cerca? Realmente es muy sencillo. Imaginen lanzar 2 monedas al aire. Ambas pueden caer en el mismo estado
o en diferentes estados. Pero los fotones no son como monedas. No importa qué tanto intentemos, no podremos diferenciar el uno del otro. Cuando un experimento de lanzar fotones al aire significa que solo hay una forma de que estén en el mismo estado, ¿qué es lo más probable? Y en general, esto implica que los fotones siempre quieren ser como otros fotones, tener la misma fase, la misma polarización e ir en la misma dirección. Y lo más sorprendente es que si un fotón solitario pasa cerca de un átomo excitado, existe una buena posibilidad de que éste lo emita, ya que los dos fotones quieren siempre estar juntos, incluso antes de que el segundo exista. Así que una vez que tengamos estos inseparables fotones rebotando entre los dos espejos, simplemente abriendo un pequeño orificio en uno de los espejos, podrá salir un bello haz de luz coherente con las mismas características físicas, lo que llamamos el rayo láser. Yo creo que con esa imagen, con ese video, queda súper clarísimo de manera muy didáctica cómo funciona un láser. Encontramos en el mercado infinidad de láseres quirúrgicos de diferentes marcas, pero lo más importante es la longitud de onda. Eso es lo que nosotros tenemos que conocer y lo que tenemos que preguntar cuando vamos a adquirir un láser, qué longitud de onda es, porque dependiendo de las características, dependiendo del cromófono donde se absorba, dependiendo de la penetración, va a ser el efecto en cada uno de los tejidos orales. Bueno, el láser quirúrgico de diodo es un láser clase 4, con un elemento activo, como les comenté, que está dentro de esa caja de resonancia, que es un semiconductor, como el diodo. Dentro dopando ese diodo, encontramos componentes que pertenecen a la tabla periódica, al grupo 2 y 4 de la tabla periódica, que incluyen componentes como el arseniuro de galio, que muchas veces, o sea, nosotros lo encontramos como GAS, galio, arsenio. Y cuando entramos al mundo del láser vemos diodo de tanta longitud de onda y GAS, y bueno, no entendemos qué pasa. Pero estos componentes nosotros los encontramos en la tabla periódica y tienen con mezclas de cristales que incluyen elementos también desde la 3 a la 5. La actividad del láser es semiconductor, exactamente. Fue observado por primera vez por Natam. Y tenemos materiales, esta lista de materiales que son los que nosotros podemos encontrar en todos nuestros equipos de láser de diodo. Aquí tenemos en esta imagen una cerilla para encender. Y fíjense que estas son barritas de diodo, son supremamente pequeñas y terminan siendo mágicas porque basado en ellos y en esas características físicas y sus componentes, nosotros podemos tener todas esas bondades que tienen nuestros láseres de diodo, porque hoy voy a hablar del láser quirúrgico, pero es imposible no hablar de la parte terapéutica. Dentro de la parte de los láseres de diodo, pues todos están en el espectro electromagnético en diferentes posiciones. Nosotros tenemos dentro del espectro electromagnético luces que utilizamos en odontología como las ultravioletas, los visibles y los infrarrojos. Los láseres están dentro del espectro visible e infrarrojo. Entonces, dentro de los láseres visibles tenemos un láser de 450 nanómetros que se absorbe muy bien en hemoglobina, creo que es el que más se absorbe en hemoglobina, y es quirúrgico, pero como ustedes pueden ver, la flechita, esa es la penetración.
Así que es muy superficial su efecto. Y en cuanto a los láseres infrarrojos, pues quirúrgicos encontramos entre los 810 y los 980. Tenemos neodimio también, que es 1064, pero dentro, que es muy parecido al diodo, pero dentro de los diodos está 810, 940 y 980. Ustedes pueden ver en esta gráfica pues la diseñamos con mi diseñador, tratando de en una sola gráfica tener el compendio de lo que es la penetración, la ubicación dentro del espectro electromagnético y las capas de la piel que están aquí a mano derecha y más o menos el grosor de cada una de esas capas que no es exacto, porque esto cambia dependiendo del paciente, dependiendo de muchos factores, este grosor, pero en general más o menos esta es la idea. Y entonces nosotros vemos que los infrarrojos, pues por supuesto, tienen mayor penetración. Nosotros en este tema del láser quirúrgico necesitamos un láser que se absorba muy bien en la superficie, porque una ablación, como llamamos. Hay algo importantísimo que es el mecanismo de absorción cuando hablamos de láseres quirúrgicos. La absorción, exactamente la absorción resonante. ¿Qué pasa con esta absorción? Para nosotros escoger un láser, nosotros hablamos de dónde se absorbe y hasta dónde penetra. Pero como les digo, aquí juega un papel importante la absorción, porque ¿y de qué depende? Depende de ese factor específico cuando voy a hacer el corte, del elemento químico que tienen nuestros tejidos blandos, que se llama cromóforo. Ese elemento es el que absorbe la energía, es la parte de la molécula responsable de su color. Entonces, ¿qué ocurre? En el video que les presenté al inicio, les mostré qué pasa en esa caja de resonancia. Resulta que dentro de esa caja de resonancia hay un ejercicio que ocurre con los fotones. Resulta que cuando esos fotones cambian y se unen en una sola fase y tienen las mismas características físicas, ese grupo grande, por esa cantidad de fotones que hay, se produce una absorción resonante, que tiene como resultado un efecto fototérmico. Esta gráfica es la gráfica que siempre tenemos que presentar, porque es la gráfica de la absorción. Es súper importante entender que va desde los 100 nanómetros, 1000 nanómetros, 10.000 nanómetros, 10.200 el CO2, y que nosotros, teniendo en cuenta esta gráfica de absorción, podamos identificar dónde se absorben nuestros láseres de diodo. Específicamente, los láseres de diodo son muy bien absorbidos en hemoglobina, melanina, oxihemoglobina y muy poquito en el agua, pero no podemos decir que no se absorbe en el agua. Sí, muy poco. No lo sentimos prácticamente, pero sí muy poco. Pero sí se absorbe. Y tenemos el láser de diodo de 450 nanómetros, que está lejos porque está dentro del rango visible, pero es azul, que es el que más se absorbe en hemoglobina. Entonces eso es importante que nosotros lo podamos entender. Aquí saqué las gráficas separadas para que ustedes miren cómo se absorbe este 450. Miren que se absorbe más que un 650, que es un 650 en fototerapia, es maravilloso en la parte de hemoglobina. Y aquí tenemos la gráfica de absorción donde está el 810, el 940 y el 980. Bueno, vamos a ver entonces el efecto biológico, que es el efecto que se produce por la interacción fototérmica, que nos lleva a hacer lo que llamamos ablación o vaporización o corte de tejido blanco. Entonces, dentro de esos efectos biológicos, por supuesto, está la interacción fotoquímica, que es súper bondadosa con los tejidos, con las células, pero vamos a hablar de la interacción fototérmica. Entonces, ¿qué pasa cuando ella tiene unas etapas?
etapa de coagulación, carbonización, estrés térmico, vaporización, fusión. Pero cada etapa tiene un nivel de elevación de la temperatura. Entonces, cuando nosotros hablamos de hipertermia transitoria, estamos hablando de que el tejido experimenta una temperatura entre 42 y 45 grados Celsius. Ya viene la desecación o desnaturalización proteica y ya ella se somete a 65 grados Celsius. Pero vamos a tener una coagulación y una fusión tisular, ahí ya tendríamos entre 70 y 90 grados Celsius. Pero fíjense que cuando ya vamos a la etapa de vaporización, tenemos 100 grados Celsius. Ahí es donde nosotros debemos quedarnos cuando vamos a hacer el corte. No podemos sobrepasar esta etapa. Porque si nos sobrepasamos y llegamos a 200 grados Celsius, vamos a tener una etapa de carbonización, que es lo que no queremos, porque eso es lo que ocurre con el electrobisturí. Entonces, si nosotros hablamos de que el láser es menos invasivo, que es menos, genera menos efecto térmico, etcétera, etcétera, no podemos nosotros, como mecánicos del ejercicio de aplicar el láser sobre un tejido, llegar a esta etapa de carbonización. ¿De qué depende? Depende de la potencia y depende del tiempo en el que sometemos el tejido a esta energía. Entonces, este efecto fototérmico, ¿cuándo ocurre? Ocurre cuando los cromóforos de esos tejidos blandos absorben la energía del láser y se genera calor. Este calor genera un trabajo y produce o nos lleva a la incisión de un tejido o a la coagulación de la sangre. Sería lo que llamamos conversión de la energía luminosa en calor. Entonces aquí tenemos esas etapas que les mostré en la diapositiva anterior, y son unas etapas de lo que llamamos vaporización, carbonización, coagulación. Unas son fotodestructivas. Los modos de operación de los láseres de diodo, importantísimo que nosotros entendamos esto. Los láseres de diodo tienen un solo modo y es el modo continuo. Pero hay algunos láseres, creo que ahora la mayoría, traen unos modos interrumpidos o chopeados. ¿Y eso a qué nos ayuda? A que haga un alivio de calor. Son interrumpidos. No son pulsados, porque los láseres pulsados nosotros tenemos que aprender a jugar para manejar el calor residual en los tejidos con estos modos interrumpidos o modos chopeados que cada láser, cada fábrica tiene en su software una medida en ese descanso de alivio del calor y una medida cuando está en acción el láser. Lo que llamamos ciclos de trabajo. Entonces, como les comenté, la potencia es la acción que nosotros tenemos de generar calor. Y este trabajo tenemos que manejarlo muy bien, porque si nosotros no tenemos claro hasta dónde podemos llegar con la potencia, porque muchas veces cuando estamos trabajando con un paciente y el láser de pronto no nos está cortando bien, no podemos empezar a subirle la potencia, porque no quiere decir que a mayor potencia haga más efectividad en el corte. Nunca. Eso no lo podemos hacer. Tenemos que revisar si la punta no está bien colocada, si no estoy limpiando bien la punta, si no estoy limpiando el tejido que se va quedando, porque cuando yo hago una ablación en el tejido, se me va quedando ese tejidito suelto, pegado, y tengo que pasar una gasa húmeda, limpiarlo, porque si le sigo dando calor, voy a terminar carbonizando también ese tejido. Entonces, los tiempos en el mundo del láser terapéutico o quirúrgico son tiempos cortos. En la parte de cirugía, los tiempos son muy, muy cortos, y en los tiempos de terapéuticos son tiempos más moderados, un poquito más largos, pero también siguen siendo moderados. Bueno. Es importante que mencionemos la parte de seguridad y protección, porque recuerden que, como les dije anteriormente, los láseres de diodo son clase 4. Hay que tener mucho cuidado con la protección ocular,
porque ellos tienen un alcance, hay algunos que tienen un alcance de 2 metros cuadrados, otros 4 metros cuadrados, dependiendo de la penetración de cada láser, también va a ser ese alcance que ellos tengan. Entonces, las gafas de seguridad siempre son etiquetadas con la densidad óptica para los diferentes rangos espectrales, y ellas vienen contramarcadas o en el lomo superior o en la parte lateral. Siempre, mientras estemos trabajando con láser, nosotros los operarios, el asistente, el paciente, y si hay alguien más en el consultorio, debe tener gafas de protección. La seguridad y la protección la rigen instituciones a nivel mundial, en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, y hay estándares internacionales para la seguridad en el uso del láser en el campo de la salud. Y seguridad en la parte de lo que son las normativas como tal. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de las aplicaciones quirúrgicas con láser de diodo. Fue muy rápido la parte de la introducción, pero tenemos corto tiempo, entonces vamos a ver algunos casos clínicos que tenemos con láser de 980 nanómetros y con láser de 450 nanómetros en el día de hoy. ¿Qué podemos hacer con el láser quirúrgico? Con el láser quirúrgico no solamente podemos hacer cortes de tejido blando, también hacemos desinfección de bolsas periodontales, fotobiomodulación para acelerar procesos de regeneración celular. Entonces hay una infinidad de procedimientos que nosotros podemos hacer y podemos tener con un solo equipo quirúrgico. Vamos a hablar de nuestro primer caso clínico, que es la frenillectomía. Frenillectomía, todos en algún momento lo tenemos que hacer, lo hemos hecho, pero cuando hablamos de láser, la técnica cambia, absolutamente sí o sí. La técnica cambia porque primero que todo ya no vamos a tener mínimo 0 sangrado, vamos a tener, no hay dolor postoperatorio, no va a haber sutura, ¿sí? En la mayoría de los casos no hay sutura, y va a haber una rápida recuperación. Entonces la medicación también disminuye o queda en cero, esa medicación que nosotros le estamos acostumbrados a recetar al paciente. Entonces vamos a hablar de la parte de lo que es el frenillo. Frenillos, hay diferentes tipos de frenillos, hoy no vamos a hablar de tipos de frenillo, pero sí voy a mostrarles mi técnica como tal, porque yo manejo en la parte de láser de diodo de ninguna marca de láser que manejo, solo utilizo modo continuo, pero tengo una técnica muy bonita y yo creo que por eso es que mis posoperatorios son con 0 dolor. No quiere decir que el paciente yo le haga un frenillo y se tome una limonada y no le arda, por supuesto que va a tener ardor, pero dolor como tal no tiene por qué tener si yo hago un buen abordaje quirúrgico. Yo hoy les voy a compartir en unos pequeños videos cómo es el abordaje quirúrgico que yo utilizo para algunas aplicaciones. Este es biológico 400 nanómetros. Yo todas las aplicaciones clínicas que les voy a mostrar hoy las hice con una fibra de 400 micras, perdón. Y ustedes pueden ver aquí un corte histológico de la parte del efecto de carbonización al final del camino. Bueno, vamos a ver entonces este frenillito. Esta es una paciente que se le realizó frenillo vestibular, está en rehabilitación, entonces el rehabilitador la remitió. La señora también tenía esta manchita que al sonreír con su sonrisa enseñaba la parte de esta manchita. Ella también tiene aquí otras manchas melánicas, pero esta era la que más como torturaba. Entonces, y esta coronita es una coronita temporal porque le están haciendo su rehabilitación, le van a hacer también su carillita aquí. Entonces, ella tiene ausencia un lateral, entonces el rehabilitador pues tiene que hacer un buen trabajo ahí, pero yo le colaboré con la parte de lo que es la gingivectomía, la manchita melánica y el frenillito. Entonces esta paciente la vamos a ver más adelante. También el frenillo lo manejé con 1.5 watts de potencia con
anestesia tópica de principio a fin. Empecé con 1 watt de potencia y ya luego empecé a trabajar en la profundidad de las fibras con 1.5 watt de potencia. Aquí tenemos el video. Voy a bajar acá el volumen. Entonces, yo les cuento cómo es la técnica. La técnica mía es una técnica de punzado. No sé si ustedes recuerden, pero a todos en algún momento, o a nuestros hijos, para soltar la mano, los mandan a hacer punticos con punzones para soltar la mano. Yo les digo a todos los doctores, esa es la forma como nosotros debemos hacer el corte, porque el corte del tejido blando con el láser no es fuerza física de la mano, es el láser mediante esa absorción y ese efecto fototérmico que realiza la ablación y la vaporización del tejido, no es la fuerza física de mi mano. Por eso es que no hay posoperatorios dolorosos, ¿sí? Porque yo no le creo un trauma, aparte que le estoy creando una injuria con hacerle la ablación con el láser. Si yo empiezo a tocar guitarra con esas fibras, haciendo fuerza física para romperlas, pues ¿para qué utilizo un láser? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se absorbe rapidito, es muy rápido y tenemos 1.5 watts. Jamás y nunca debemos utilizar más de 2 watts de potencia con un láser de diodo porque no se necesita, ¿sí? Entonces aquí podemos ver el inicio y el final. Y fíjense que al realizar, debridamos ese frenillo, pero lo hicimos hasta palatino, porque pues ella tenía ese frenillo sobreinsertado y estaba creando, pues para lo que es la parte de la estética, estaba haciendo un obstáculo. Pero fíjense que no le quite las papilas al paciente, ¿sí? El láser es tan bondadoso que nos permite con esas puntas de 400 micras poder debridar hasta el hueso las fibras del frenillo sin necesidad de quitar las papilas, porque las papilas son fisiológicas, no podemos quitárselas al paciente. Y también pues podemos lograr hacer frenillos linguales con hemostasis absolutas. Este videito me gusta mucho y se lo coloco siempre a todos para que puedan ver cómo se queda adherido a la punta ese tejido que se va ablacionando, que se va calentando. Si yo no limpio esa punta, por supuesto que el láser, cuando ya vuelva a volver a pasar el láser nuevamente, no va a cortar igual, porque la energía se me va quedando en ese tejido que está pegado en la punta. Entonces, esa es la técnica que yo utilizo, ¿sí? La punta activada, porque las láseres de diodo, cuando van a hacer una ablación o un corte, se deben activar para concentrar toda la energía en la puntica. Se activan con un papel azul de articular o con un papel oscuro para poder activar esa punta y que se concentre muy bien la energía. Entonces, si nosotros tenemos una buena técnica, seguro que el trabajo va a ser muy bueno y va a tener un posoperatorio de verdad sin dolor. Yo todavía en mi vida del mundo que llevo en el mundo del láser no he infiltrado una gingivectomía. Les recomiendo algo también. Siempre que vamos a hacer una gingivectomía, que vayamos a hacer, siempre hay que tener un buen diagnóstico y hacer una buena anamnesis. Hay que preguntarle al paciente si tiene sensibilidad, asegurarnos con la jeringuita para colocarle aire a los pacientes, porque muchas veces el paciente tiene sensibilidad y si yo le doy un poquito de calor con el láser al hacer el corte, el paciente va a sentir dolor y yo me voy a angustiar. Cuando estoy empezando en el mundo del láser me voy a asustar y voy a de una vez a ponerle infiltrativa sin pensar en que le estoy causando una sensibilidad en el diente. Sí tenemos que tener como esto muy en claro. Esta es la misma paciente. Entonces, a ella le hicimos ese frenillito y este es el resultado final. Ahora también les voy a mostrar cómo le quitamos la manchita melánica, cómo le ablacionamos esa manchita y vamos también a ver cómo realizamos esa parte de ese corte, ese tejido en la parte de gingivectomía. Entonces, siempre respetando los espacios biológicos.
Absolutamente hay que tener un respeto por esos tejidos blandos, por esos espacios biológicos, para no causarle daño al paciente, porque el paciente viene a que lo ayudemos, no viene a que lo perjudiquemos. Entonces, muchas veces se abusa de las bondades del láser y hacemos un corte más allá de ese espacio biológico. Entonces, el láser nos permite ser muy puntuales. Para mí es arte trabajar con el láser. Fíjense que ahí no hay fuerza en ningún momento. Ahora, si hay un tejido grueso y yo no trabajo a más de 1 watt de potencia, es más, muchas veces trabajo con 0,8 watts de potencia en gingivectomías, dependiendo del tipo de tejido. Pero si yo tengo un tejido que está grueso o hiperplástico, ya les voy a mostrar también. Entonces, el borde de la encía no es cuadrado ni redondo, ¿sí? No la forma como tal, sino la terminación de la encía por cervical. Es en forma de bisel, de manera natural. Entonces, así mismo debemos dejarlo, en forma de bisel, de manera natural. Y eso lo podemos hacer con el láser porque esas puntas de 400 micras son maravillosas. Esas piezas de mano que traen los láseres que son súper ergonómicas, son súper fáciles de manejar, son livianas. Entonces podemos trabajar, hacer un trabajo muy bonito para lo que yo les digo, hacer arte. Yo les digo a los doctores cuando los estoy entrenando, es como si estuvieran pintando sobre un papel. Cuando yo pinto sobre un papel, yo no hago fuerza para romper el papel. Yo solo pinto, solo dejo que ese grafito se vaya sobre ese papel. Lo mismo hacemos con el láser, hagamos arte con los tejidos blandos. Este es el posoperatorio al segundo día de la paciente que le hicimos frenillo vestibular, gingivectomía en estos 3 dientecitos y la melanopsis. Vamos entonces con la hiperplasia gingival. Estos casos clínicos son del común denominador, siempre nos llegan a la consulta. Por eso los coloco, porque quiero compartirles mi técnica. Son casos sencillos, pero son casos que seguro que les van a servir a todos ustedes. Entonces, esta es una hiperplasia. Realizamos la hiperplasia en la parte inferior, en la parte superior luego la hice con Herbio, porque pues estoy haciendo un estudio también de Herbio. Pero aquí pueden ver en esta foto izquierda superior el paciente inicial. Así me llegó el paciente, remitido por el ortodoncista, y este es después, inmediatamente posoperatorio después. Fíjense que no hay ni una gota de sangre, no hay carbonización, siempre debe estar muy limpio el tejido que nosotros estamos trabajando. Y esta fotico es la paciente a los 8 días y aquí a los 15 días. ¿Sí? 8 días, perdón, y 10 días. Es posoperatorio inmediato, controla los 8 días y controla los 10 días. Esto fue el control a los 8 días, le hice la gingivectomía en la parte superior con el láser de Herbio. Bueno, entonces, perdón. Vamos a ver la parte del video de la hiperplasia gingival, para que ustedes vean la técnica. Entonces, ¿qué hago con la hiperplasia? La adelgazo. Primero adelgazo el tejido para que no sea el corte, porque ese tejido hiperplásico es fibroso, es duro. Entonces, ¿qué hago yo? Yo primero adelgazo el tejido y luego sí lo delineo, como si estuviera pintando con un lápiz. Así de esa manera, como lo pueden ver en el video, adelgazo, hago un peeling de ese tejido y luego así ayudo a que esa forma de bisel quede así de bonita como quedó en esta foto que ustedes ven. ¿Con qué lo trabajé? Con un láser de 960 nanómetros, con 1 watt de potencia y con una fibra de 400 micras. También podemos realizar excisiones. Hay un video que lo tomé de YouTube, no es mío, pero quiero mostrarles qué no se debe hacer cuando yo voy a retirar una lesión.
Primero, no debo traccionar la lesión, porque al traccionarla produzco isquemia. Se me lleva el cromóforo, mire que se pone el tejido absolutamente. Cuando nosotros trabajamos con láser de diodo es recomendable trabajar sin epinefrina para que no haya vasoconstricción y se nos vaya el cromóforo en donde se absorbe muy bien nuestra longitud de onda del láser de diodo. Tampoco esta fuerza física, como les digo, no hay que, pobrecitos esos tejidos blandos, no hay que tratarlos de esta manera porque realmente no es necesario. Mas, sin embargo, estas bondades de los efectos residuales de los láseres de diodo ayudan a que se cicatrice muy bien y muy rápido, ¿sí? Pero sin causar más injuria de la que ya estamos causando. No es necesario, por favor, no es necesario ser tan crueles con los tejidos blandos. Así, no siendo tan crueles con los tejidos blandos, por supuesto que no va a haber dolor postoperatorio. Vamos a ver este mucosele. Lo trabajé con láser azul, también se puede trabajar con láser de 980 y los manejo con la misma potencia, con 1 watt de potencia, si 450 o 980, los manejo con la misma potencia. A veces hay procedimientos que trabajo con 450 con un poquito menos de potencia, dependiendo a quién necesitaba mayor profundidad, mayor penetración en el tejido. El mucosele pues es conocido como un quiste mucoso, es una lesión interna que es comúnmente la tenemos en los pacientes en la parte interna de la boca y pues es la acumulación de una mucosa, no duele, es indoloro, pero es súper incómodo para el paciente sentir ese agrandamiento en la boca. Este es un paciente que es deportista y es karateca y golpean y no solamente tenía ese, tenía otros que luego, pues como no estamos hablando de la parte terapéutica hoy, logré disminuírselos con la parte terapéutica siendo muy pequeños ellos, sin necesidad de la parte quirúrgica y no fue necesario colocar sutura. Bueno, melanosis es fabuloso, como les comento, está en la misma paciente. Entonces aquí vemos la manchita, miren el procedimiento inmediato, terminamos, y miren este que es el segundo día de la paciente. Así me llegó el segundo día, pero el resultado final es fabuloso. A la semana el resultado es espectacularmente fabuloso, el tejido de esa forma de bisel, como lo vieron en la paciente de la hiperplasia. Aquí les muestro la técnica que utilizo para realizar la parte de lo que es las manchas melánicas. Lo manejo con tópica solamente. Este está trabajado con un láser de diodo de 980 nanómetros, con 1 watt de potencia, con una fibra de 400 micras. Fíjense que los tiempos son tiempos muy cortos. Yo coloco el láser y estoy 1, 2, 3, 4, 5 segundos, paro, limpio la punta, limpio el tejido y continúo, ¿sí? Entonces, esos tiempos hacen tan cortos de que se haga la ablación si yo tengo una direccionabilidad correcta, si tengo bien colocada la punta, si tengo todas las precauciones que tengo que tener para que el láser esté listo para trabajar. Entonces, fíjense que es súper rápido, el paciente no siente, realmente no siente dolor. A veces uno se impresiona y dice, caramba, pero no sintió. Y ya vamos en un watt de potencia, o sea, no necesitamos ni uno, cuando yo inicié a hacer melanosis, yo le hacía con 1.6 watts de potencia y me costaba trabajo. Pero poco a poco, a medida de la casuística que me tengo que hacer pues todos los días por el entrenamiento con los doctores, con mi clínica, con las universidades, pues he hecho una casuística inmensa y como dicen, la experiencia hace el maestro. La experiencia que me ha tocado clínicamente, gracias a Dios, pues ha sido bastante grande. Entonces me ha ayudado a crear técnicas propias para tener éxito y para poderle dar esa bondad al paciente de posoperatorio sin dolor y sin medicación. También podemos realizar preparaciones para impresiones, para reemplazar el hilo retractor. Podemos realizar la incisión para una bichectomía,
¿sí? Entonces, ¿qué bondades tiene? Pues hay mínimo cero sangrado, tenemos más visibilidad y fíjense que estoy hablando del láser quirúrgico, pero imposible no hablar de un postoperatorio de la bichectomía. Yo le coloco tapet, una técnica de tapet muy buena, que no es tan fastidiosa como tener una faja y nos ayuda a drenar. Y a una bichectomía, por ejemplo, yo le hago un drenaje linfático de 8 sesiones todos los días. Entonces, a los 15 días, esta foto que ustedes ven es a los 8 días. Miren. Entonces, y eso solo lo brinda el láser, junto con un buen trabajo dentro de boca, sin generar más daño térmico del que debemos, y haciendo un buen posoperatorio. Tenemos ventanitas quirúrgicas, también las podemos realizar. No abusemos del tejido blando, no abusemos, no tenemos que abusar de esas bondades que tienen nuestros láseres, como les dije en la parte de gingivectomía. Para una ventanita quirúrgica yo hago un abordaje súper sencillo y está listo, es solamente abrirle camino a esos dientecitos que vienen erupcionando. Esta es una ventana quirúrgica, la anterior es con láser de 980, esta es con 450. Como ustedes lo pueden ver, absolutamente esta foto que ven acá en la mitad es el posoperatorio inmediato. O sea, parece que nada hubiera pasado por ahí. Y bueno, pues este es el éxito de posoperatorios sin dolor. Segunda fases quirúrgicas también lo podemos realizar. Cada odontólogo, cada cirujano, cada implantólogo tiene su técnica y el láser hace que tengamos técnicas conservadoras para poder guardar este tejido blando y no llevárnoslo completamente. Esta es una técnica de ojal también. También podemos realizar operculectomías completamente limpias con anestesia tópica. A mí no me gusta. Yo utilizo anestesia infiltrativa cuando ya es un frenillo súper profundo, muy fibrosado. Hay pacientes que son súper sensibles y yo les coloco un poquitico de anestesia infiltrativa, sinepinefrina. Les coloco antes de iniciar cualquier cirugía, yo hago un pre de láser, un preanalgésico, una preestimulación. Y bueno, terminamos con la parte de reposicionamiento labial. Esta es una técnica que hace 20 años o 22 la creó un cirujano plástico. Yo creé una técnica con láser de diodo y con láseres de Erbium. Con todos los láseres de diodo la podemos realizar. Es una técnica súper limpia, súper divina, donde va a haber mucho menos recidiva que la técnica convencional como tal. Pacientes no me lo pueden creer, es difícil de creerlo. Los doctores cuando vienen a entrenarse conmigo dicen, después de que la vimos en el curso virtual, o sea, como que no le creíamos, pero ahora que estamos acá viendo todo y el posoperatorio al otro día y al otro día, pues vemos que realmente esto es fantástico. Esta cirugía se realiza muy rápido realmente y el éxito es el posoperatorio. Esos drenajes que hacemos todos los días por 10 días para ayudar a que esos músculos, como el elevador del labio superior y todos esos músculos que están vinculados a la sonrisa, ayuden a que esos músculos se relajen y se acostumbren a una nueva posición. Bueno. Entonces, esta es una paciente, antes y después, pues tengo muchos porque yo dicto el curso de reposicionamiento, entonces cada vez que viene un doctor a aprender, pues hacemos una o dos cirugías. Y bueno, algo súper lindo que pues yo lo he hecho hace rato, pero hasta ahora estoy publicando la parte de lo que es, y le llamé yo, Pilar Blanco, de lo quirúrgico a lo terapéutico, y es la parte de lo que es procedimientos que hacemos sin contacto, sin puntas activadas. Por ejemplo, este hemangioma, esta imagen que ustedes ven es el posoperatorio inmediato, sin anestesia, sin dolor, es que es impresionante. Yo empecé trabajando en piel porque yo manejo la parte de dermocosmética y manejo los láseres de diodo y los utilizo para lesiones
en la piel. Y empecé utilizándolos ahí y me di cuenta que, o sea, podíamos llegar a realizar esta terapia fabulosa para un paciente que tiene miedo, no hay sangrado, no hay sutura. Entonces, yo por eso lo llamo de lo quirúrgico a lo terapéutico, porque realmente estos son aplicaciones clínicas donde necesitamos cirugía, necesitamos corte, necesitamos anestesia infiltrativa, necesitamos sutura, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto ha hecho que el cambio y que estas terapias de láser quirúrgico den un vuelco total, acompañado de los protocolos y la dosimetría de la baja potencia. Bueno, entonces, hasta este momento los acompaño. Muchísimas gracias a DMC, a Nupen y a la doctora